Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por sus opiniones y por sus análisis. La verdad es que creo que sí se abre un panorama muy amplio de retos con respecto a las tecnologías de información y cómo se tiene que atender, y creo que uno de los aprendizajes es el tratamiento casuístico, que es muy importante, y también me quedaría yo con la reflexión del doctor Telles de no quedarse solamente en lo procedimental, ¿no?, sino ir un paso más allá para que realmente el análisis caso por caso rinda esos frutos que debiera y que no se ganen en cuestiones de información de interés público cosas de que se borre la información, ¿no? Yo me quedaría ahorita con esas dos reflexiones. Vamos a dar paso al segundo caso y vamos a dejar las preguntas al final porque si no nunca vamos a salir de aquí. Vamos en... Okay. Gracias. Yo creo, Luis, si no tienes inconveniente, le entramos directo porque ya vamos un poco tarde en el programa. ¿Les parece? 06/14, que su antecedente es un PPD, un procedimiento de protección de derechos, tanto si surge del PPD como si surge de un procedimiento de verificación, pueden a su vez llegar a un procedimiento de imposición de sanciones, que es el caso. Entonces, se presentó una solicitud de protección de derechos por falta también de respuesta de Búho Legal, también Sociedad Responsable Limitada, a una solicitud de cancelación y de oposición al tratamiento de datos personales, en el que se requirió se cancelara en su página de internet de toda la información que incluyera su nombre, cédula profesional, número de expedientes, juzgados, etcétera. Se da la sustanciación de este procedimiento y se emite resolución justamente ordenando iniciar un procedimiento de imposición de sanciones. ¿Por qué razones? Bueno, las conductas infractoras que se le atribuyeron por parte del Pleno fue no cumplir con la solicitud del titular para justamente cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos sin razón fundada, no dio esas razones. Por otro lado, actuar con negligencia en la tramitación y respuesta de la solicitud de esta protección de derechos de cancelación y oposición, y asimismo continuar con el tratamiento ilegítimo de los datos personales del titular justamente cuando éste había solicitado la cancelación. El objetivo, pues precisamente del procedimiento fue determinar si la presunta infractora incurrió o no en incumplimiento de alguno de los principios que marca la ley de la materia, la Ley Federal de Particulares, y en su caso imponer la sanción que correspondiera. En este caso, la infractora llevó a cabo una cancelación parcial de los datos personales que había pedido el titular y por lo tanto, respecto al resto, pues había un tratamiento ilegal e ilegítimo. Y su argumento principal de defensa fue que había obtenido los datos de una fuente de acceso público y por lo tanto no requería del consentimiento, digamos, de su titular para este tratamiento. Se le impusieron como sanciones, por un lado, el apercibimiento, que es una sanción, así está determinada en nuestra ley, para hacer efectivos los derechos de cancelación y oposición del titular, y 2 multas por 14,000 y tantos pesos y otra por 20,000 y tantos pesos. Después esta infractora promovió una demanda de nulidad ante el Tribunal entonces de Justicia Fiscal y Administrativa y en el 2015, en mayo, el tribunal acordó que se sobreseía el juicio en cuestión en virtud de que Búho Legal no había señalado el domicilio del tercero interesado. Y en contra de lo anterior se dio un recurso de reclamación y después también se declaró infundado este recurso. Después Búho Legal presentó demanda de amparo y en el año pasado, en abril, se dicta una sentencia en la que se niega el amparo a Búho Legal. Posteriormente, el tribunal colegiado recibió el recurso de revisión y también de Búho Legal en contra de esta sentencia, fue remitido a la Suprema Corte y desechó por improcedente el medio de defensa. Y luego ya nos notificó a nosotros apenas hace unos días, el 11 de enero
del 2017. Consecuentemente, este juicio está total y definitivamente concluido y se encuentra firme. Y bueno, ahí yo me quedaría en la exposición. No sé si tú quieras comentar algo más. Eso algo. Sí, yo sé que apelar al formalismo es un poco pesado, pero en este caso igual explica todo. Como explica usar una palabra correcta, como dice afortunadamente el doctor Telles, también explica para explicar, aunque sea redundante, un procedimiento. Es un poco curioso. En el procedimiento de protección de derechos, el ciudadano pidió que se cancelara toda la información en su sistema de búho legal. No hubo respuesta igual. Absoluta negativa a contestar algo. Vino por falta de respuesta. Y cuando vino aquí, argumentó dos cuestiones en el procedimiento de protección de derechos. Uno, dijo, la petición del ciudadano es obscura, irregular, y no entendí bien qué quería. Y en consecuencia, pues no le contesté, porque no entendía. Ojo, ahí va la formalidad. Y en segundo dijo, y para eliminar la cédula profesional requiero más documentos para evitar un problema de homonimia. Y en consecuencia, pues por eso esa es mi respuesta. En el transcurso canceló información el responsable del tratamiento de datos y canceló la información de la que también requería mayores datos, que era precisamente de la cédula profesional. Por eso nunca fue objeto a profundidad en la resolución. ¿Qué pasó? Que la formalidad se le olvidó al responsable. Efectivamente, cuando existe una petición de derecho arco entre particulares que sea obscura, irregular, confusa, el momento exacto para requerir es cuando se lo presenta el particular, no en el procedimiento ante el instituto. Y esa fue parte de la reflexión que hizo el instituto. No, señor, su momento procesal precluyó. Tenía que haberlo hecho cuando llegó, como dictamina el reglamento. Dentro de los primeros 5 días, darle un plazo para contestar, y si no contestaba, tener por desechada la petición ante el particular. Entonces, el instituto analiza y considera que la respuesta fue negligente. Y yo les pregunto, no contestó, contestó a medias. ¿No es negligencia de datos eso? ¿No es negligencia al actuar? Y entonces por eso se inició el procedimiento de imposición de sanciones. No por otro contenido, sino por su actuar procesal. Es decir, que en el trámite y en la respuesta actuó negligente. Y en términos concretos, por negligencia es no aceptar o conocer los principios fundamentales de actuar. Por eso es muy importante también recalcar que paralelamente los principios tienen un peso. De hecho, si hubiese hecho la prevención en su momento procesal oportuno, quizás otro hubiera sido el cauce de ese procedimiento. Y entonces la defensa que él busca en el procedimiento de imposición de sanciones, que es totalmente distinta, es, la verdad es que lo di de buena fe y por eso cancelé, pero no tengo por qué cancelar, porque la información viene de una fuente de acceso público. Uno, fue un argumento que nunca brindó en el PPD, que no era el argumento primigenio. Dos, aún así, la pregunta que contesta el Pleno es muy interesante. Si la información viene de una fuente de acceso público, significa una cosa, que no requiere su consentimiento para el tratamiento. Y la segunda pregunta que se contesta es, ¿eso elimina la posibilidad que un ciudadano pueda ejercer su derecho a arco? Y se reflexiona que no. El que no tenga, por ejemplo, o no se requiere el consentimiento para obtener fuentes de acceso público, no elimina el derecho a arco porque significaría hacer nugatorio un procedimiento. Y aquí quisiera explicar un poco para ser más práctico. Estas fuentes de acceso público generalmente son boletines judiciales, que pueden ser federales, locales. Y el argumento central para defenderse en sanciones era, como viene de una fuente de acceso público, no puedes cancelar porque afectaría la libertad de expresión. Y se argumenta, ojo, nunca fue momento, ni se argumentó eso en el PPD. Y aún así se estudia. No se argumentó en el PPD, solo en el PISAN hizo una línea muy breve y el instituto por exhaustividad contestó. ¿Qué reflexión nos da este caso? Yo le pongo la siguiente reflexión.
Si ustedes revisan los criterios del Comité de Transparencia o del entonces Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura, tiene un rubro llamado derecho al olvido. Y dice que precisamente los ciudadanos pueden ejercer la cancelación de los boletines judiciales de sus datos. Entonces pensemos esta hipótesis. El ciudadano va con cada una de las dependencias, consejo, boletín judicial, y eliminan todo esto. Pero esa información se mantiene dentro de la base de datos del responsable. No tendrá derecho a ejercer su cancelación u oposición, claro. Entonces, es muy importante la matiz de este asunto. Nunca se expuso libertad de expresión ni libertad de acceso a la información. El argumento primigenio por el que negó cancelar fue que la petición del ciudadano era obscura e irregular, y dos, que necesitaba más mecanismos para poder cancelar o realizar la oposición de sus datos. Gracias. Por la explicación del caso, que creo que ilustra bastante bien lo que ocurrió ahí. Le daría la palabra ahora en esta segunda ronda al doctor Telles, después a María, para que luego concluyamos con una ronda de preguntas. Miren, esto del búho legal, yo no sé cómo lo vayan a tomar, pero el dueño fue alumno mío de un doctorado en Derecho. El señor es un personaje, ¿eh? ¿Lo conocieron? ¿Fue allá al INAI? Es un personaje, ¿sí o no? Es un norteamericano, es gringo que habla todavía con un acento gringo a todo lo que da. Les dijo que trabajó en la NASA. O sea, no, el hombre tiene verdaderamente un historial. Yo no sé si al haber trabajado en la NASA o qué sé yo, bueno, pues él ve las cosas, no sé, bajo niveles quizás un poco más acentuados. Él me preguntaba mucho de todos estos temas. Tampoco me van a echar a mí la culpa de que yo, ¿no? A mí me preguntaba, ¿sí? Oye, es que luego hay mucho charlatán que se ostenta como licenciado y no tiene ni el título. ¿Qué no se puede dar a conocer para que la gente sepa, ¿sí?, que está titulado? ¿Sí? Esa base de datos de la SEP, que luego, ustedes saben, el gobierno luego falla un poco, ¿no?, en dar a conocer información muy útil, ¿sí o no? ¿No te es útil? ¿No has checado alguna vez Búho Legal para ver si, a ver, díganme, ¿quién no ha checado Búho Legal? Estoy viendo aquí Facebook, por eso es que me distraje. Bueno, tiene 30,000 visitas y todos están fascinados del Búho Legal. Dicen, oye, qué maravilla, ya me enteré, ese abogado que quería llevarme asunto, ya ve que ni titulado están, y saben, no, que se va. ¿Sí me explico? Entonces yo creo, ¿sí?, que a más de una persona les ha librado de tener, ¿sí?, abogados auténticamente, bueno, que digo abogados, o sea, unos viles coyotes, ¿sí me explico? Lo de la cédula yo creo que es imprescriptible, yo creo que no hay ningún problema, no creo que la SEP diga, no, hasta aquí ella no se puede saber si está titulado o no, por favor. Lo de la cédula no creo que les llegue un asunto, y si lo aceptan, qué barbaridad, o sea. De esto de la información de los juicios, pues él la recabó, ¿sí?, de una fuente de información pública. No crean que se metió ahí y sacó los expedientes, nada, ¿sí me explico? En este caso, el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, ¿correcto? Si en efecto, ahora por fin empieza a permear la transparencia judicial, ¿sí? Bueno, pues qué bueno que empiecen a hacer ciertas acciones del Poder Judicial que son lo más opaco que se puedan imaginar. Yo no me he cansado de decirles sus cosas, ¿sí? Porque la verdad son a los que luego más se les ha permitido, ¿correcto? Al Poder Judicial, perdónenme, hay que decirlo. Entonces, si se dictan normas internas que no contravengan las leyes genéricas, ¿sí?, de acuerdo, si esa información ya no debe estar susceptible de consulta pública, pues entonces que simplemente se suprima, es que eso de la palabra eliminar no, se suprima, ¿sí?, dentro de aquella que es consultable. ¿Me explico? Entonces, yo no quiero defender a este hombre, pero pues yo creo que pues él también tendría que estar enterado de ello. ¿Me explico? Oye, ¿sabes qué? Es que esta información la tienes que dar de baja porque
ya no procede por una normativa legal y si no, tú te puedes meter en problemas. Yo espero que se lo hayan hecho saber, digo, porque aunque sea, sí entiende el español, digo, tampoco, digo, sacar un doctorado en Derecho, pues tampoco es fácil si no hablas el español. Pero si no se lo dijeron, yo un día que me lo encuentre se los digo, ya no hay ningún problema, los digo, no pasa absolutamente nada. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, si es cierto que esa información que estaba susceptible en búho legal ya no debía haber estado consultable, yo no lo sé, es que yo tendría que ver ese documento del Poder Judicial, o sea, muéstrenmelo, porque tampoco yo lo puedo saber todo, muéstrenmelo, ojalá y lo hubieran traído ahorita para que yo lo viera, porque a lo mejor, sí, a lo mejor este hombre también lo estamos satanizando y resulta que sí tenía toda la posibilidad de darlo a conocer sin ningún inconveniente o problema. Entonces habría que ver esa, ¿qué dicen ustedes? Una consigna, no entendí bien, una norma, no sé qué cosa del Poder Judicial que dijo esto ya no. Bueno, pues yo quisiera verlo para ver si operaba en este asunto en particular, porque si no operaba o si se lo sacaron de la manga, pues yo creo que entonces sí habría que ejercer algún tipo de sanción al Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por tratar de engañar a una autoridad federal como es el INAI. Esa sería mi perspectiva. Lamento decirles, qué triste, que carezco de elementos para darles, sí, pues un mayor punto de vista, pero yo me quedaría en este tenor, que si es cierto que legalmente esa información la tendría que haber dado de baja, culpable, fusílenlo y gánenle lo que quieran, pero si no había ese documento o no estaba debidamente sustentado, no se vale, no se vale, ¿me explico? Entonces, ese sería mi punto de vista, quizás no tan legal como ustedes se hubieran esperado, pero pues ¿qué quieren? Si se ponen a ver luego aquí los asuntos, pues sí se ventilan bajo la vía legal, pero parecen más reality shows dignos de Laura Broso. Gracias. Le damos la palabra a María. Gracias Liliana. Bueno, el caso de búho legal, aquí hay dos aspectos en términos generales que quisiera destacar sobre este caso. El primer aspecto efectivamente tiene que ver con las fuentes de acceso público. Me parece que ese es un aspecto toral del caso. En el fondo el argumento es, a ver, yo individuo, que en este caso en particular, no sé si están familiarizados con la página de búho legal. Es una página que te brinda información básicamente en relación con asuntos de orden jurisdiccional. Aquí el peticionario o el solicitante lo que decía es, oye, yo quiero que no aparezca en tu página mi nombre en mi calidad de actor en diversos expedientes del orden familiar. En pocas palabras, si tú entrabas a la página de búho legal, te podías enterar que fulano de tal estaba, desconozco las causas ciertamente, ¿no? Pero tratemos de dramatizar. Aquí, ¿por qué la gente se tiene que enterar que tú te metes a la página de búho legal y que yo demandé o solicité el divorcio a mi marido y que estamos además peleando la custodia de nuestros hijos y bla, 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 bla? Me parece que ese es quizá uno de los temas que se está debatiendo en ese sentido. Pero aquí lo que te dice búho legal es, oye, espérame, esa información yo la tomé de los juzgados, directamente los juzgados de lo familiar tienen esos archivos y esa información para consulta pública. Y en ese sentido, yo lo que estoy haciendo es organizar y facilitar de alguna manera la búsqueda de la información relevante para lo que tú estás buscando. Seas abogado litigante, seas el de la causa, darle seguimiento a tu proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto, en el fondo, primera cuestión es, realmente el que la información se tome de una fuente de acceso público te exime como responsable del tratamiento de datos personales o no. Esa sería la primera interrogante. En la creencia popular,
La verdad es que el solo nombre pues te lleva a la confusión y tú dirías, pues sí, si yo lo tomé de una fuente de acceso público, pues lo puedo reutilizar. ¿Cuál es el problema? Nada más que si nosotros nos metemos a los vericuetos formalistas de la ley, no, resulta que no, porque nuestro sistema jurídico y de conformidad con nuestra Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, solo te exime de ciertas obligaciones y te limita ciertos principios, como es el de la obtención del consentimiento o proveerle un aviso de privacidad, etcétera, etcétera. Pero no te está eximiendo del carácter de responsable del tratamiento de datos personales. Así está nuestra ley. No quiero decir que así tenga que ser. Y sí déjenme decirles que en derecho comparado, el tema de fuentes de acceso público es un tema bien debatido. No es un tema sencillo y hay diversos modelos. Yo les estoy contando lo que tenemos en la ley actual y que parece que se replica también en el modelo de la ley general. Bueno, ese era un aspecto. Por cierto, aquí realmente me parece que en la argumentación de la resolución que da el INAI en este sentido, toma esto que les estoy diciendo, pero tal vez debió ser como más enfático, insisto, para la generación de esos criterios que den claridad a quienes estamos en esa materia. Luego, otro tema que me parece que hay que destacar y que es bien delicado y muy complejo de este caso, no solo son las fuentes de acceso público, sino que también es el tema de apertura de expedientes judiciales. Es un tema bien complicado. En términos generales, todavía no hay consensos. Podemos encontrar opiniones bien diversas e incluso cómo funcionan los tribunales en los distintos órdenes y demás no tienen criterios uniformes de cómo manejarlo. ¿Cómo hacer una versión pública del expediente? ¿Se requiere esa versión pública o no? Efectivamente, la elaboración de versiones públicas de expedientes judiciales son de suma relevancia, no solo es tachar nombres y cifras, no, implican una labor muy delicada de valoración de qué es esencial para entender ese caso y qué no. No olvidemos que las resoluciones jurisdiccionales son fuente del derecho, son generadoras de normas, de obligaciones y en ese sentido una mala versión pública de resoluciones a nosotros nos deja en un estado pues muy débil de no saber y de indefensión. En ese sentido creo que ese tema es muy importante y en donde todavía nos queda un camino por recorrer también muy importante de qué política queremos adoptar en ese sentido. Sinceramente, hay cuestiones, por eso el tema vuelve a caer en lo casuístico. No es lo mismo pensar en el anonimato de un niño, ¿no?, que ha sido juzgado por tal o cual cosa de violencia, o una mujer víctima de violencia doméstica y que no quiere que su nombre se sepa, a pensar en, no sé, no necesariamente un funcionario público, una persona que ha cometido un delito muy grave y que afecta directamente a la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, creo que sí todavía el INAI, y no en este caso en concreto, pero sí tiene que empujar un poquito para ayudar a generar esos estándares, no solo en elaboración de versiones públicas, sino de qué política tenemos que adoptar, para lo cual es necesario distinguir muy diversos supuestos. Primero, distinguir tipo de procedimientos. No es lo mismo un procedimiento civil o familiar que un procedimiento penal o que un procedimiento administrativo. No es lo mismo la calidad de sujetos, si están o no en situación vulnerable.
Eso es fundamental tomarlo en consideración. O si son personas que voluntariamente se han sometido al escrutinio público, ¿no? Donde su estándar de protección de privacidad es menor, ¿no? Entonces, es bien, ¿y en qué etapa procesal estamos? Porque no solo es hablar de las resoluciones. Yo tenía derecho a saber, por cierto, y lo traigo a colación porque de camino aquí venía escuchando la noticia, que resulta que a uno de los porquis, de cuyo nombre lo dicen específicamente, dan la puerta específica en la que va a abordar el avión por el que llega a México extraditado, no el término no, de España. ¿Se vale o no se vale? ¿Se vale o no se vale? El joven es imputado. No tenemos ni sabemos la realidad de los hechos. No está condenado. Pero ya sabemos su nombre, ya sabemos todo, y de alguna manera socialmente está condenado. Socialmente. ¿Qué va a pasar si va un grupo de personas al aeropuerto a esperar la llegada de este joven, a apalearlo, a aventarle piedras o simple y llanamente groserías? Ese es el tipo de políticas que no hemos logrado definir y está, insisto, en una etapa procesal muy incipiente, ¿no? Entonces creo que es un tema que Búho Legal tal vez no era el caso para abordar este tema en específico, pero que pone a la luz la importancia de estos temas que dirigen necesariamente la política de protección de datos y la política de libertad de expresión y la política de acceso a la información. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que creo que se abre espacio para una reflexión muy profunda sobre cada uno de los casos, así que vamos a abrir una ronda de ok, le vamos a dar la palabra a la comisionada. Bueno, muchas gracias, ¿no? Pero se suponía que yo haría algunos comentarios al final de toda la sesión. Bueno, a mí me parece que le diría yo en primer lugar a mi querido amigo Julio Telles, que qué bueno que ya dijo que me quería muchísimo, también lo quiero mucho, bueno, grandes compañeros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo le diría a Julio que el INAI no es tanto que sea finalmente novato. El INAI más que todo es una institución que está empezando a manejar no solamente una legislación novedosa en nuestro país, sino un derecho a nivel mundial, en el que pues naturalmente estamos apenas haciendo las estructuras. Si comparamos con derecho civil, con derecho penal, que tiene siglos, que viene desde el derecho romano, etcétera, bueno, ahí tendríamos una gran diferencia. Creo yo también otra cosa que me gustaría decir es que la palabra cancelar tiene varios significados. Yo no sé si sea conveniente cambiarlo, por ejemplo, aceptar tu sugerencia de suprimir, porque finalmente cancelar, por ejemplo, en Ecuador o en República Dominicana significa despedir a un trabajador. En España, en Francia, es pagar. Cancelar es finalmente borrar, es finalmente omitir alguna cosa. Bueno, ese sería problema del lenguaje, pero qué bueno que lo sacas a la luz. Yo creo que el INAI está construyendo. El INAI está construyendo y este tipo de casos que se van presentando son verdaderamente los andamiajes que se van creando para hacer toda una estructura. Yo creo que ha hecho una labor muy interesante desde un principio, desde que se inició, desde la vigencia de la ley. Ahora vamos a tener una nueva ley, vamos a ver qué pasa. Tenemos que ver también la perspectiva de por qué estamos viendo la protección de los derechos, dependiendo si es con un sujeto particular o si está en posesión de particulares o si está en posesión de sujetos de la vida de la institución pública. Pero bueno, ya estamos muy bien y yo me sumo naturalmente a lo que acaban de decir ya antes la comisionada Cano y quienes me han precedido en el uso de la palabra, de que este tipo de reuniones definitivamente nos llevan a reflexionar, nos llevan a considerar, a hacer pensamientos que tenemos que fortalecer. Yo agradezco mucho todo lo que se ha dicho aquí y creo yo que nos llevamos también unas buenas reflexiones con las que tendremos que trabajar. Hay otro tema muy importante. Finalmente, el INAI no es un tribunal. Estamos hablando de condiciones cuasi jurisdiccionales y ese es también otro tema que tendríamos que ver. El tema de sancionar
pues el tema de sancionar es difícil, o somos una institución administrativa o somos una institución cuasi jurisdiccional. Entonces ahí también estamos debatiendo la naturaleza jurídica del INAI como un organismo autónomo. Bueno, todavía tenemos mucho por analizar y mucho por estudiar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada. Y bueno, pues vamos a hacer una ronda de preguntas para que luego el panel conteste y pasamos a las conclusiones. ¿Sí? Es que están grabando la sesión. Sirve para efectos de la grabación de la sesión. Llevo media hora no escuchando este lado. Sí, yo decía, bueno, qué interesantes se ven todas. Bueno, mi nombre es Ricardo Luevano, trabajo en la organización Artículo 19. Y bueno, pues primero mucho miedo al ver el título, la verdad, porque derecho al olvido es un tema muy doloroso para Latinoamérica. Tal vez si hay algún latinoamericanista o alguna latinoamericanista aquí, escuchar el tema olvido resuena de una forma terrible. Entonces, me parece muy interesante percibir que no estamos hablando en realidad de derecho al olvido, estamos hablando de derechos arcos, estamos hablando de derecho a la protección de datos, estamos hablando de otras cosas que no tienen que ver con la percepción latinoamericana de derecho al olvido. Y esto es importante, acabamos de regresar de Chile y de Guatemala, y justamente en el Museo de Memoria en Chile, alguien nombró el derecho al olvido y casi, bueno, le dan patadas y lo sacan entendiendo el contexto sobre Pinochet y otro tipo de cuestiones. Hay que ponerse, yo a diferencia de lo que dice María Solange, hay que ponerse dramáticos en este tema. Las organizaciones que impulsamos derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la memoria, no toleramos el tema siquiera planteado de derecho al olvido. Y es muy importante, comisionada Cursain, porque justo el nombrarlo, no porque sean un organismo garante, no tienen una serie de grupis y de un montón de personas debajo del INAI, de los organismos garantes de los estados, que cada que ustedes dicen algo y ponen el tema en la mesa, salen corriendo a hablar y a decir derecho al olvido, eso es lo que se necesita, y no hablamos de desindexar únicamente o de la ponderación de derechos cuando tiene que ver con libertad de expresión y violaciones graves a derechos humanos, por ejemplo, entre otro tipo de cosas. La libertad de expresión tiene que ver con esa información, no con los datos personales o personales sensibles de un ciudadano. No hay necesidad alguna de hablar de derecho al olvido, no en el contexto en el que estamos, porque se está empezando a citar en varios medios, en varios lugares, para hablar de violaciones graves a derechos humanos. Y ya hay límites muy claros, hay reservas muy claras, y hay una prueba de interés público, y hay un montón de cosas, caso por caso, que se pueden discutir. Entonces es importante, si me permiten, olvidar el concepto de derecho al olvido para pasar a otro tema y entendernos como latinoamericanos y entendernos como mexicanos. Estamos en un proceso de verdad, de memoria y de justicia, y esto es lo que nos merecemos, no esa retrospectiva. No me imagino olvidar a Duarte, no me imagino olvidar Tlatlaya, ni mucho menos Ayotzinapa, ni mucho menos Guardería ABC. Entonces, tengamos mucho cuidado en este tipo de cosas. Bueno, gracias. Yo, buenas tardes a todos, soy Elsa Viviana Peralta, comisionada del InfoDF, y bueno, yo no quería hablar de los temas, pero creo que abordarlos sí me involucra porque
Resulta que yo tuve que ver con el tema de búho legal cuando estaba como titular de la Oficina de Información Pública en el Tribunal Superior de Justicia. Yo también conocí al señor, ¿no? Un personaje muy simpático, casi tomaba café conmigo diario, ¿no? Y sí fue bastante ilustrativo platicar con él. Se le explicó, yo no sabía, y la verdad ahorita que estoy oyendo esto, me da mucho gusto que yo, sin tener esa preparación en ese momento sobre el tema incipiente, porque yo creo que también el tribunal era novato en ese sentido, resulta que se le explicó que el hecho de que la información estuviera en una fuente pública no era para que él le diera ese tratamiento, mucho menos para que lucrara. De hecho, aquí hay algo muy importante que quiero traer a la mesa y ese es el motivo de mi comentario. El tribunal registró con derechos de autor el tema del boletín judicial, que es de donde él estaba tomando la información. Y se le dijo, si bien es cierto, yo no te puedo demandar un daño moral por el uso de la información, sí un daño patrimonial, porque tú estás lucrando con esa información, que además solo tiene fines de publicidad de los procedimientos, y aquí los que son abogados lo entienden perfectamente. No es para que tú andes haciendo labor con esa información. Y lo mismo pasa con las cédulas profesionales. Aquí hay un tema en el que hay un registro que existe para esos fines y no para que los demás, como buen samaritano, lo anden vendiendo. Ese no es el tema. Entonces, él, cuando se le dijo eso y se le dijo que podía generar, nada más que el tribunal no quiso ejercer la acción, pero podía generar una acción patrimonial con respecto de esta persona, jamás volvió a ir a tomar café conmigo. ¿Sí? Jamás. Con eso entendió que él no tenía derecho a tratar esta información. Y aquí hay un tema con el que cierro en relación a este comentario. En ese sentido, si él no tenía derecho, para poder dar a conocer esa información, de si alguien tiene un juicio por ahí, requería el consentimiento de la persona, porque a él no se le dio la información para los fines que la estaba procesando. Se le dio al tribunal bajo contextos procesales muy formalistas, ¿verdad? En los que nadie puede hacer uso de esa información si no es más que para esos fines, que era el de notificar que había un juicio o el trámite respectivo. Por tanto, este señor se le dijo que lo que estaba haciendo con esa información era un tratamiento ilegal e indebido, que causaba además perjuicio no solo al tribunal por el tema de derechos de autor y patrimoniales, sino a terceras personas en un tema de daño moral por el uso de la información, y que podía ser sujeto de los juicios o de las acciones que las personas quisieran entablar en su contra por ese uso de información. Entonces, tomar, como bien dice María, la información de una fuente de acceso público para lucrar con ella, aguas. Eso es un tema muy delicado que no cualquiera puede hacer y no tiene nada que ver con libertad de expresión, ojo, es otro canal. Él está aquí lucrando con la información. Entonces, a mí me parecía importante ponerles en ese contexto en lo que estamos platicando ese tema, porque de manera particular así se resolvió en el caso del tribunal, y lo que ustedes han dicho aquí abona a lo que en su momento se le explicó a la persona, y que bueno, pues ya siguió él por allá lucrando, hasta ahorita nadie lo ha demandado. Yo con esa simpatía que don Julio Telles hizo alarde aquí, pues yo invitaría a ver quién lo quiere demandar, ¿verdad? Para que vea y que algún tribunal se ponga ahí a resolver sobre este punto, porque no es tan fácil agarrar la información de fuentes de acceso público, y menos, por ejemplo, con las cédulas profesionales. Y con esto cierro. En el caso de las cédulas profesionales, él puede decir, sí, es importante que todo el mundo se entere que alguien está titulado. Sí, pero para eso existe el registro público, que te da ante todo certeza jurídica. Que tú consultes lo que un tercero hace no te da la certeza jurídica que sí te da un registro público. Y para eso existen esos registros públicos: el registro civil, el registro de cédulas, el registro público de la propiedad, el registro de vehículos. Si no, cualquiera podemos agarrar esas bases de datos y decir, mira, yo como buen samaritano te la pongo a tu disposición, pero págame 5 pesos. Estoy lucrando con la información de los demás, ojo. Y esta información yo tengo derecho también a que me pague. ¿Por qué no? Son mis datos, ¿no? Ok, sí estoy de acuerdo que la trates, pero me vas a dar el peso que me toca de esos 5 que tú cobras. Eso también se puede hacer, ¿verdad? O si no, me opongo a que lo trates. Y esa es la esencia del tema. Yo no te di el consentimiento y por tanto lo quitas de ahí. Aunque lo hayas tomado de un registro público, yo se lo di al tribunal, no te lo di a ti. Y por tanto, dame mi dato.
¿sí? Eso es lo que yo quería abonar a esto y muchas gracias porque la verdad acabo de descansar, mi alma acaba de descansar porque creo que hice lo correcto. Gracias. Sí, ya. Hola, buenas tardes. Soy Mónica Estrada, soy consultora independiente y quería saber la opinión de la autoridad y también de los académicos sobre dos temas. La doctora Morales mencionó de pasada el tema de remociones globales que está analizando la autoridad francesa. Me gustaría saber qué opinan al respecto porque creo que es un efecto no intencionado que no se previó en el tema de derecho al olvido. Y el segundo tema es remociones globales, que la autoridad francesa está decidiendo que Google tenga que desindexar a nivel global y no solo en el país de quien lo exige. Y por otro lado me gustaría saber, un poco en seguimiento a lo que mencionó el representante de Artículo 19, hay casos en América Latina que se están resolviendo de manera distinta al caso Costeja, entonces también me gustaría saber su opinión al respecto. Gracias. Empezamos con María y luego nos dice el doctor Reyes quiera contestar algo y terminamos con el espacio. Pues empezamos con Jacqueline porque Perdón, yo me tengo que retirar, pero lo que pasa es que lo que quiero decir es que esto de ponerle el derecho al olvido, y esto va para el de artículo 19, está claramente identificado con protección de datos personales. Es el derecho al olvido de tus datos personales, no el derecho al olvido de la guerra sucia. Entonces, pues es que sí está claramente vinculado, ¿no? Entonces no podemos decir que no existe el derecho de la persona a que sus datos, por alguna cuestión, sí puedan ser borrados de manera permanente ya para siempre, ¿no? Entonces, pero sí tiene que ver con la cosa de los datos personales, solamente. No. Esta mesa y toda la referencia en la protección de datos personales sobre derecho al olvido es solo para protección de datos personales. ¿Sí? Entonces, pues hay que hacer el vínculo. Bueno, yo lo único que quería decir es que creo que aquí hay preguntas que han quedado en la mesa que son muy importantes. Por ejemplo, si un intermediario debe de ser responsable, que tratar de identificar con claridad qué es eso de ser el responsable, porque pues la ley es bastante genérica y yo creo que esto pues lo que abre es la posibilidad de que el INAI vaya a través de sus criterios estableciendo estas, ¿no? Para estas definiciones, digamos, porque los conceptos amplios pues lo que impiden es que las personas que somos los sujetos que podemos ejercer el derecho, pues no tengamos ni siquiera claridad. Por ejemplo, lo que acaba de decir la comisionada con relación a pues la reutilización de la información, sí se puede reutilizar, pero no puedes reutilizarla para fines lucrativos. Bueno, eso pues no está claro, porque nada más se dice que se puede reutilizar, pues yo la reutilizo como quiero. Entonces sí necesitamos muchas definiciones. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. María. Bueno, yo en relación con los comentarios, la primera sobre las remociones globales. Efectivamente, el caso Google y específicamente el caso Google Costeja, que detona todo este asunto, lo hace muy visible, pone la gran cuestión. Se vale hasta cierto punto que un órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, en este caso era un órgano jurisdiccional, emite una resolución que pueda llegar a tener efectos en otros países o no. Así de simple, se vale que yo pueda ordenar que se quite del buscador google.com.mx tal información, o se vale que pueda yo ordenarle a Google Inc. que desindexe esa información que va a tener un efecto global.
y que Google Francia, Google Panamá, Google Colombia, etcétera, etcétera, tampoco aparecerá en sus buscadores. La verdad al respecto es, se vale entonces que otros países obliguen no solo a motores de búsqueda, sino prácticamente a cualquier creador de páginas web, ¿no? Se vale limitar el acceso o la disponibilidad de esa información con efectos extraterritoriales o no. O sea, aquí la cuestión también cae en un plano pues muy complicado, porque por un lado dice, sí, si no tiene efectos extraterritoriales, es muy limitado. Es más, si yo busco ahorita el caso Estrella Blanca google.com.mx, tal vez no aparezca, pero si yo me voy a google.com y le quito el MX, sí aparece. Esa es la cuestión. En términos generales, el tema es muy complejo, es un tema, yo diría, internacional privado, y que de alguna manera sí considero que es muy delicado y muy grave que un país, de acuerdo a sus propias normas, que ha autodeterminado, pueda tener efectos hacia otros países. Es muy delicado. Yo creo que aquí el INAI se ha sido muy respetuoso en ese sentido. No ha habido ningún caso en donde haya una aplicación extraterritorial, y dudo que lo vaya a haber, porque incluso nuestra ley sí, de alguna manera, limita la posibilidad de los derechos de cancelación y oposición al territorio mexicano. Finalmente, por lo que hace a otros casos representativos, efectivamente, el hecho de, y aquí qué bueno que lo mencionas y lo vuelvo yo también a enfatizar, el mal llamado derecho al olvido, la verdad es que ha tenido sentidos muy diversos en América Latina. No todas las resoluciones se han ajustado al caso Costeja de la Unión Europea. Un caso muy significativo que, si les interesa darle seguimiento, fue un fallo en el tribunal colombiano en relación a una nota periodística, y en donde pondera, aquí hace más alusión y le da mucho peso al derecho al honor, ¿no? Y el derecho a la propia imagen y a la vida privada frente a esta posibilidad de cancelar o de suprimir los datos, de desindexar los datos personales. Es un caso paradigmático en cierto punto, porque pone en la mira la idea de cuidado Latinoamérica. Si bien la protección de datos personales está muy influenciada por el modelo europeo, se vale ajustarlo también a tu propio contexto y a tus propias necesidades. Muchas gracias. Doctor Telles, para que después las comisionadas nos hagan favor. Quiero al INAI. En su momento el IFAI pidió que se hicieran públicos y se desclasificaran los pocos expedientes que todavía existían sobre el 68. El problema es que ya casi no había nada. Pero ellos tienen muy en claro ese compromiso con la sociedad y no van a escatimar, aunque tengan que vérsela con la Consejería Jurídica de Presidencia, de pedir una desclasificación de expedientes que tengan que darse a conocer. Bueno, o sea, no sabe. A ver, perdón, ¿qué es lo que usted quiere saber? Pídaselos, que lo desclasifiquen y ya. ¿Cuál es el problema? ¿Qué quiere saber? ¿Con ellos? ¿Con el INAI? ¿Tiene problemas con el INAI? Ok, bueno, pues entonces platíquelo al final, porque yo ya me tengo que ir a dar una clase. Entonces, está bien. Entonces, si fuera así, pues háganlo público y entonces exíjales y punto. ¿Sí? Pero no satanice. Y segundo, yo no dormiría tranquilo, ¿sí?, a sabiendas de que alguien está transgrediendo los derechos, ni más ni menos que de un tribunal. Entonces, pues si en ese momento se sabía, digo, porque a pesar de que era novata, yo creo que sabías si eso constituía o no. Sí, sí.
Bueno, está bien, en continuo aprendizaje. Bueno, pues entonces aprenda que cuando alguien transgrede, ¿sí?, un derecho, estás no solo legitimado, sino obligado moralmente a ejercer una acción en contra de esa persona. 1. 2, que por cierto lo pueden encontrar en Orizaba, no tiene mayor problema, ni que se esconde, y si quieren depórtenlo y mándenselo a Donald Trump, hagan lo que quieran. Yo les dije, o sea, ¿cuál es el problema? Si de plano lo quieren satanizar. Que mucha desinformación no te cuesta, o sea, ahorita me puedo meter y revisar cualquier cantidad de información en Búho Legal y no me cuesta absolutamente nada, ¿correcto? Entonces, pues si nadie lo ha demandado, volvemos a lo mismo, o porque no saben que pueden demandarlo, o porque sabiendo que lo pueden demandar no les interesa, porque esa información reviste algún tipo de carácter ilustrativo. Y concluyo con un pronunciamiento de la Organización de los Estados Americanos respecto al principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Dice: las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. Entonces, también aún dentro de los derechos, ¿sí?, existen niveles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, una aclaración. Yo nunca hablé del derecho al olvido, no sé por qué lo menciona. Y yo comparto la opinión el que acaba de dar la doctora Jacqueline Pechard, efectivamente. Hay otro tema también que habría que considerar en el derecho al olvido, aunque no lo llamemos así, está bien, porque muchas veces el hecho de publicar transgrede también los derechos de los descendientes, por ejemplo. ¿Qué pasa si hay un hijo que tiene un padre que es un delincuente y tal? No todos los casos son como el de Mario Villanueva, que tiene un hijo que es diputado, porque la fama del señor era como para que el hijo nunca hubiera accedido a un puesto público, pero a lo mejor el hijo es una persona honrada, honesta, no podemos matizar ni calificar de esa manera. Pero bueno, otra cosa que sí quiero aclarar es que no tenemos dificultades, mi querido Julio, entre artículo 19 y el INAI en el tema de memoria y verdad. Hasta donde yo tengo entendido, estamos solamente ni siquiera es una diferencia. El tema es que en la guardería ABC hay papás que se niegan a que salgan los datos de sus hijos, y nosotros hemos querido ser muy cuidadosos para no lastimar los sentimientos de las personas que pues tuvieron esa lamentable pérdida, como lo sería ahorita con el tema de Monterrey. Es decir, hay que tener un poco de presencia, y estoy segura que el artículo 19 tampoco pretende lastimarlos. Y tenemos pendiente una visita a Hermosillo para hablar con los papás, que estaba ya puesta para el 10 de febrero, pero que Ana Cristina no puede ir, y estamos buscando ahorita otra fecha que se iba hasta el 8 de marzo, que pensamos que es muy lejos y estamos viendo si lo podemos hacer lo más pronto posible. Yo creo que en eso es muy importante señalar, porque el INAI como institución no es insensible a esto, los comisionados que estamos en este momento tampoco lo somos. Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo, y sí, estamos ahí batallando con el tema de los archivos, no nos negamos a todo esto. Mencionan el caso de 68, puede ser que yo sea la más vieja de todos ustedes en este salón. A mí me tocó vivir el problema de 68, ya era yo una investigadora, ya era yo profesora de la facultad, pero muchos de mis compañeros fueron a dar a la cárcel. O sea que es un tema naturalmente que lastima y que duele y que no se puede olvidar definitivamente. Y si se puede hacer justicia a 100 años que se haga la justicia. Y una de esas formas es recordando lo que aconteció. Bueno, y pasando a otros temas. Yo les diría, en la aplicación de nuestra ley, en el caso de Google, por ejemplo, tenemos un problema de extraterritorialidad. Estamos en un avance jurídico en que ya tendríamos que hablar de un derecho global. Si no somos, lamentablemente, la Unión Europea, en la que ya tenemos un derecho comunitario, en las que tenemos directivas y en las que los países se pueden mover más o menos con los mismos criterios. Lamentablemente, y ahora con lo que se nos avecina con nuestro señor Trump, pues no sé qué es lo que va a pasar, porque si en algún momento hubiéramos podido pensar en hacer convenios y acuerdos con un gobierno norteamericano para efectos de que pudiéramos defender los derechos humanos, que además de ser indivisibles y progresivos, como ya se dijo, son derechos humanos que que son universales, que no tienen una frontera ni tienen una nacionalidad.
se nos complica, se nos va a complicar pensar que podemos sancionar a una empresa que no está en nuestro territorio mexicano. Sin embargo, es importante invitarlos a todos ustedes, invitar a la academia a seguir estudiando, conforme lo hagamos también nosotros, cuáles son las vías y los caminos con los que podríamos llegar realmente a sancionar a Google, con el propósito de llegar a la intención de defender los derechos de aquellos que se sienten afectados con la información. En el caso de Estrella Blanca, pues evidentemente el señor no tiene por qué gozar de una muy buena reputación si ha lastimado intereses de la sociedad mexicana. Y si quiere que desaparezcan los datos de Google, pues a lo mejor lo es también porque ya se compuso, ya se confesó, rezó la penitencia y está muy angustiado y quiere borrar todo el pasado. Bueno, pensemos también en la familia. No lo estoy defendiendo, de ninguna manera no lo estoy defendiendo. Y a lo que me quiero referir es a esto. ¿Cómo le hacemos en la actualidad cuando tenemos estas nubes y con todo lo que nos ha asustado ahorita aquí, Julio, de esta manera de acceder a todos los datos por todos lados? ¿Cómo le hacemos para aterrizar? Pues no podemos tenemos tribunales internacionales, naturalmente, pero entonces ya entra un derecho internacional. Y aquí yo creo que más que derecho internacional, de veras, un derecho globalizado. ¿Cómo? Estamos ante una situación novedosa que cada día va complicándose más, y es cierto lo que dice Julio. Yo no digo que dejemos atrás lo que ya pasó, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, porque finalmente de ahí podemos tener una plataforma para poder llegar a soluciones futuras. Pero sí, preparémonos para lo que viene, para lo que puede ser, porque pues es lo que pasa con la delincuencia organizada. Ellos están más preparados que las policías que están investigando lo que hicieron, y ya los otros han avanzado mucho más. Ese es el sentido, pero sí quería que quedara muy claro, de ninguna manera, ni usé la palabra derecho al olvido, pero ya quedó aclarado. Gracias. Sí, se la aclaré. Muy rápido, muy rápido. Sí. Bueno, muy rápido, realmente suscribo igual lo que ya comentó la comisionada Cursain, y simplemente pues daríamos cuenta que agradecer esas aportaciones, María y doctor Telles, también doctora María Solange, estas aportaciones y esa crítica constructiva que nos hacen en cuanto a la necesidad de establecer criterios en nuestras resoluciones. Los criterios en materia de datos personales sí los tenemos en forma reiterada, pero en las propias resoluciones, pero sí valdría la pena ya tener criterios, un compendio de criterios, no solamente para los que hacen uso del ejercicio del derecho, sino para los propios responsables, para los propios agentes privados y autoridades académicos, que creo que ilustrarían de mejor manera esta circunstancia. Creo que también nos falta esta parte de analizar, cuando sea el caso y cuando el caso particular nos permita, el ejercicio de esta ponderación de derechos. Esto nos ha pasado más y lo hemos aplicado más en materia de acceso a la información, pero creo que en materia de protección de datos pues converge el derecho que siempre se alega mucho, que es el de la libertad de expresión, y el propio derecho a la información, porque el derecho a la información es pues recibir, dar y tener acceso a la información. Entonces, tomamos cuenta en ello y sí estamos avanzando en lo que hace en materia de acceso a la información. Ya hay algunos criterios avanzados, lo que hay que es ponernos de acuerdo también como pleno para que, bueno, ya salgan lo más pulcros posibles en estos criterios. Entonces, bueno, y la necesidad pues de avanzar en la discusión en materia de expedientes, que también lo tocó la doctora María Solange, que bueno, ahí también tenemos que analizar, han sido motivo de discusión en el Pleno y esperemos avanzar con criterios uniformes pues para dar apertura a los mismos. Y termino con una preocupación sobre la reutilización de la información. Se confunde mucho que en materia de acceso a la información, por ejemplo, podamos nosotros inclusive sancionar o que si es lucrativo o no el uso de la información. Recordemos que en materia de acceso a la información y en materia de datos no se pide para qué se quiere la información. Si hacen uso mala de esa información, hay otras vías jurídicas para hacerlo, pero el acceso a la información no lo es. El INAI no es competente para ello. Entonces ahí esa es otra consideración que tenemos, pero pues enhorabuena, y voy a compartir un encargo que me dieron los demás colegas, que las próximas mesas pues se abra la discusión
en materia de acceso a la información, porque ahorita nos mandaron a las comisionadas responsables de las comisiones de datos personales, pero cuando sea un tema de acceso seguramente vendrán más de 4 aquí. Entonces, bueno, pues que ojalá se abra también para esa materia, y muchas gracias por la apertura y por pues compartir reflexiones. Pues muchas gracias, creo que cerramos muy bien esta mesa. En lo personal, nada más un comentario rápido sobre las remociones globales. A mí me parece una locura, me parece una locura, porque es como darle atribuciones a una empresa de censor. Entonces, eso, pero es personal, no soy autoridad ni nada, pero es mi opinión. Y me parece muy interesante, como dice María, estudiar los casos latinoamericanos a profundidad con los criterios, no solo del caso colombiano, sino de otro caso que hubo, que se actualizó el estatus de una persona que había sido condenada y se cambió el nombre, porque era un caso para no personalizarlo. Entonces, hay muchas formas y cada país tiene que responder conforme a su contexto. En cuanto a las siguientes sesiones, evidentemente van a ser de acceso, pero nos pareció interesante empezar con algo que no fuera de acceso, por la aprobación del marco que acaba de suceder en diciembre y por el Día Internacional. Queremos hacer uno de derecho a la verdad. Yo fui la que evoqué el derecho al olvido porque así se le identifica, y uno de los sentidos de estas mesas es tener una labor pedagógica. Por eso fue que quisimos evocar el mal llamado, pero así se le identifica, derecho al olvido, vinculado a la protección de derechos personales. Así fue. Entonces, habrá otras mesas. La siguiente, para algunos no es muy sexy porque será hasta el CIDE, y la convocaremos con el debido tiempo, con la circulación de la información, será dentro de 1 mes y medio, y esperamos que la tercera pueda ser en el INAI. Pues, muchas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.